que teníamos, o la iglesia tenía ministerios favoritos. En ese sentido, parecía ser que los evangelistas llevaban la voz cantante y habían agotado un tiempo importante. Bueno, el año pasado, con la aparición de la pandemia, de esta pandemia y la cuarentena, entonces salieron a flote una serie de maestros que muchos quizás no conocían, pero se estaban muy calladitos y guardaditos en el Señor, y eso permitió, la pandemia permitió que salieran a flote. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy quiero continuar algo que había empezado, de vuelta a la maestría. La primera entrega, tremendo, formidable. Lo que Dios nos pudo entregar en ese momento. Pero hoy quiero darle continuidad a esto, ya que es un tema bien cardinal y bien importante. Acompáñanos en el día de hoy. De vuelta a la maestría. Una de las cosas que puntualizaba en la versión anterior era precisamente la forma en cómo un pueblo como el judío había puesto tanto énfasis y vehemencia en el aspecto de la maestría, ¿no? Hubo un momento determinado donde no habían tantos profetas y lo que vino una sustitución, y los maestros tomaron la rienda, por así decirlo. Porque siempre Dios, cuando hace ese espíritu o activa el espíritu de la transición, y más cuando en el aspecto de maestría se refiere, es porque vienen unos cambios estructurales, tanto en la parte de la enseñanza, como es obvio, en la parte de la impartición, en la parte de la formación, en la parte de la capacitación, en la parte de todo lo que tiene que ver con el aparato del conocimiento y la intelectualidad. Por esta razón, cuando se hizo la transición de que había menos profetas o estaban aislados en las montañas, campos, etc., se quedaron los maestros tomando la batuta, por así decirlo. Ahora, lo interesante también es que el año pasado, cuando el mundo sufrió la grave noticia, la fatídica noticia y la aparición de un virus que ya estaba entre nosotros de una manera muy agresiva, como lo es el COVID-19, también se gestó una transición importante. Pero antes de eso quisiera tomar en cuenta, porque parecería ser que teníamos, o la iglesia tenía ministerios favoritos. En ese sentido, parecía ser que los evangelistas llevaban la voz cantante y habían agotado un tiempo importante. Bueno, el año pasado, con la aparición de la pandemia, de esta pandemia y la cuarentena, entonces salieron a flote una serie de maestros que muchos quizás no conocían, pero se estaban muy calladitos y guardaditos en el Señor, y eso permitió, la pandemia permitió que salieran a flote. Antes de eso quizás algunos se conocían, y me parece en ese sentido entonces que República Dominicana tiene una gran responsabilidad dada por Dios para ser una de los países, ¿no?, junto a otros que también están aportando mucho en esta área del conocimiento en materia bíblica y todo lo que tiene que ver con esto. Pero República Dominicana, hago el énfasis porque justamente he visto la mano de Dios como ha traído, ¿no?, de hombres el mover el espíritu de la transición en este aspecto de la maestría. Pudiera mencionar algunos nombres, quizás no conozca a otros, pero de los que más conozco, podría mencionar a doctor Gabriel Paulino, doctor Polanco, Jairo de la Cruz, Jonathan Piña, Juan Frías,
entre otros. La idea es que Dios nos ha permitido traer de vuelta el espíritu de la maestría, un espíritu, una unción que estaba relegada a la escuela bíblica. Quizá, como muchos dicen, el problema de los maestros de nos predecedieron fue que no eran maestros del espíritu, eran de la letra. Iban a un instituto bíblico, se formaban, pero no eran del espíritu. A lo que me refiero es que precisamente en todos estos cambios importantes que Dios está llevando a cabo, nos ha bendecido como país, como nación, que nos permite llevar el mensaje revolucionario, el mensaje de transición, porque estamos en una época de transición, por favor. Alguien debió decir amén a eso. Cuando hablo de transición, me refiero a que hay cosas que van a cambiar, evidentemente, porque hay un tipo de conocimiento que va a venir a aflorar que no es el mismo conocimiento ordinario, normal o básico que nosotros estamos impuestos a manejar. Y lamentablemente la mayoría de nuestros maestros decían que no podían enseñar ese conocimiento a la iglesia, los que nos precedieron, no, porque la iglesia no estaba preparada, sí, pero el problema es que si tú no formas a nadie, ¿cómo vas a prepararlo? Si tú no capacitas, ¿cómo vas a prepararlo? El punto es que simplemente eran criticones, quizá en algunas ocasiones, estudiaban para criticarlo todo, no tenían una palabra de vida, no tenían una palabra del espíritu, por lo tanto el espíritu de la maestría no podía reposar en ellos. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque el espíritu de la maestría tiene varias cosas que usted debe saber. Tome el líquido igual que yo para que escuche lo que le voy a decir. Lo primero que tú tienes que saber es, en el contexto bíblico, usted quizá había visto mucho acerca de los escribas. ¿Quiénes son o quiénes eran los escribas? Recuerde que en el tiempo de Jesús habían alrededor de 23 a 25 movimientos políticos o religiosos. Dentro de ellos estaban los escribas. La palabra escriba viene del hebreo soferim. Tiene que ver, o eran aquellos que estaban, los que tenían que ver con la redacción del texto. El texto bíblico, para redactarlo, no cualquier sábana al hombro pasacantando lo redactaba. Un escriba tenía que tener una formación bien aguda, bien estricta y bien sigilosa para poder ser un copista. Lo interesante del caso es que uno de los requerimientos que se le pedía al escriba o que él tenía que manejar era que él manejaba la sabiduría antigua. Por favor, yo creo que alguien debe entender esto aquí hoy. En la sabiduría antigua tenía que ver con los proverbios, los dichos de los sabios. Entiéndase por sabio, en Israel, cuando se hablaba de un sabio, se refiere a alguien que maneja no solamente conocimiento, sino que maneja el plano espiritual. De ahí que nuestros maestros perdieron, quizá, lamentablemente, no pudieron recuperar esta joya y esta realidad para poder ser un maestro. Y de ahí vino quizá su dificultad. Por lo tanto, entonces, al manejar los dichos, los proverbios de los antiguos, la sabiduría antigua, por favor, eso le daba al escriba un nivel y una categoría de espiritualidad a la hora de redactar el texto. Ahora, imagínese usted del otro lado los fariseos, para usted ser un maestro, un rabí, pero hay que entender algo. La palabra rabino no aparece hasta después del año 60, 70 después de Cristo. Es decir, probablemente a Jesús lo llamaban, era Ribi, mi maestro. Ahora, la palabra rab, el prefijo, significa uno que enseña o que tiene autoridad para enseñar. Lo cierto es que las escuelas de pensamiento del siglo I, estoy hablando de Idel, de Chamay y otras más que habían, pero estas eran las más importantes. Para usted ser un
usted tenía que estudiar por lo menos 14 materias importantes, dentro de las cuales estaba a los 7 sabios de Grecia, a filosofía antigua, mística. No voy a dar detalles. Si usted quiere saber todo esto, usted puede entrar a nuestra academia, Ciclo Divino Academy, para poder ahondar en estos temas. Lo cierto es que los maestros de la antigüedad no eran cualquier tipo de cosa, eran transmisores. De ahí que cuando tú te graduabas en una escuela rabínica, el rabino oficiante te ponía las 2 manos encima. Ese proceso se le llamaba shemijá, que significa imposición de manos. ¿Para qué se te imponía las manos? Las manos se te imponían las manos para poder otorgarte autoridad. El problema es que hay personas que tienen conocimiento, pero no tienen la autoridad de transmisión. Por favor. Dios mío. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Al no tener la autoridad de transmisión, lo que ellos enseñan no cambia a nadie, no dimensiona a nadie, no evoluciona a nadie, no calibra el espíritu de nadie, porque ellos no tienen esa impartición, ellos no tienen ese depósito, esa autorización no le ha llegado, y lamentablemente a la hora de impartir lo que ellos enseñan no puede empujar a otros al próximo nivel. Por esa razón, al tener la autoridad de impartición, cuando te graduabas en una yeshiva, una escuela rabínica, el rabino se ocupaba de impartirte con las manos. Pablo lo dijo. Me dijo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Era eso que se estaba refiriendo. Entonces, el punto está en que lo segundo que ellos no tienen es revelación autorizada. Por Dios. Por favor. Por favor. Al no tener una revelación autorizada, es decir, la revelación que carece de vida, revelación que carece de autoridad, revelación que carece del respaldo del Padre, revelación que carece de lo que el Espíritu quiere traer. De ahí que cuando se te ponía las manos encima, se te estaban otorgando algunos permisos en la parte espiritual. No lo quería decir, pero lo dije. Poner las manos encima de ti, una autoridad espiritual, te estaba diciendo con eso que tu vida había cambiado. Me voy más lejos. Yo normalmente hablo de 8 nuevos nacimientos. Sin embargo, en toda la cultura judía hay muchos más de solamente 8. Ahora bien, uno de ellos era precisamente cuando te graduabas en una escuela rabínica. Esa imposición de mano te transmutaba a otro hombre. De ahí que yo entendí, es que el maestro que no te pueda transmutar en el diseño que fue preparado para ti, todavía su revelación no ha sido autorizada. Si la revelación de ese maestro no te ha dimensionado y conectado con lo que Dios dijo que tú ibas a hacer, estás escuchando a la persona equivocada. En ese sentido, entonces, las manos tienen un papel preponderante en el plano espiritual. Por eso fue que Moisés, cuando estaban peleando el pueblo, las manos las tenía encima. Si las manos bajaban, el pueblo perdía, porque tienen una implicación espiritual. Por eso dice la Biblia que José, todo lo que tocaba prosperaba, porque tienen una implicación espiritual. Ahora, en ese sentido, entonces, lo que nos toca a nosotros es traer de vuelta la maestría, de vuelta los niveles de enseñanza. Dios mío, oh my God, los niveles de enseñanza tienen que ser redescubiertos y tienen que ser propagados, difundidos de una u otra manera. ¿Por qué? Porque lo único, o escúcheme bien, que forma al alma se llama un maestro. Los evangelistas no forman al alma. Los ministros no forman al alma. Los profetas
no forman al alma. Solamente un maestro tiene la autoridad para poder formar al alma. El alma en su nebulosa espiritual, el alma en su oscuridad, en su zigzagueo, en su inestabilidad, necesita de alguien que pueda formarla, que pueda darle molde, perfil, que pueda perfilarla, que pueda condicionarla, porque de la manera contraria va a vivir a la deriva como en un naufragio interior. My God. Por favor, alguien debió escuchar esto aquí hoy. Lo cierto es que al traer la maestría a este plano, a este tiempo, es precisamente para varias cosas. La primera de ellas, es que Dios trae la maestría para poder traer cambiar una generación. No, por favor. Usted no me entendió. Dios trae la maestría para cambiar una generación. Eso fue lo que pasó con Moisés. Dios trajo un maestro de alto calibre, porque si usted no lo sabía, a Moisés se lo entrenaron en la Heliópolis, en la principal universidad de Egipto. Habían dos, Heliópolis y Hermópolis, y Moisés estudió en la Heliópolis. Gracias, muy amables. Tiene que tomar líquido para que pueda digerir esto. Al estudiar en la Heliópolis, que viene de Helio, sol, y polis, ciudad, estoy hablando de la universidad o de la escuela de formación más avanzada del tiempo antiguo. Moisés lo introdujeron en la Heliópolis a estudiar. Se formó ahí. Tuvo que estudiar con los sacerdotes egipcios en los templos para ser un maestro, porque el Oriente tiene algo. El Oriente entiende la maestría, valora la maestría. Por eso usted ve que en China, en India, los países orientales del cercano y lejano Oriente, la maestría es algo preponderante. Quizá nosotros acá en Occidente sea un poco más difícil, pero con todo y eso, cada vez que los gobiernos van a hacer cambios importantes, a quienes convocan son a los maestros. ¿Quiénes traen el conocimiento? Los maestros. ¿Quiénes cambian un país? Los maestros. Lo que yo te estoy diciendo es que hay un espíritu de la maestría que el Padre ha traído de vuelta para poder sacar a personas con dones, con habilidades extraordinarias, de prisiones de oscuridad, y que puedan irradiar la luz que el Padre puso en ellos. Pero lo segundo por lo que viene la maestría es para poder sacar los tesoros que yacen en tu alma. Dios mío. Tesoros que yacen en el alma. Tesoros que están escondidos dentro de ti. Solamente un maestro los puede activar. Porque como dije en la versión anterior, las palabras de los maestros no son palabras. Son chispas, destellos de luz. Son activaciones que vienen envueltas en el ropaje de una palabra, pero que llegan directamente a tu esencia. A tu esencia hay que alimentarla, porque ha pasado por un proceso famélico difícil, un proceso angosto, donde no se estaba alimentando, estaba escuchando de todo, pero no se estaba alimentando de nada. De manera entonces que ese vacío y esa desorientación venía por la falta de rumbo, porque es bueno que tú entiendas que lo tercero para lo que viene la maestría es para traer propósito, y el que no tiene propósito está confundido. Repítalo ahí. El que no tiene propósito está confundido. Dios mío. 4. Para lo cuarto que viene la maestría es para despertar los niveles de tu entendimiento. No. Yo creo que hay alguien aquí que debe escuchar esto. Ministro, ¿cómo así? Claro. Los niveles del entendimiento. El entendimiento tiene niveles. Nosotros hemos querido llamarle conciencia. O la ciencia, o la psicología lo ha llamado así. La conciencia es, permítame hablar brevemente de la conciencia. La conciencia es un milagro, es decir,
es el área del ser abstracto del hombre intrínseco que tiene que ver con el autorreconocimiento, lo que reconoce, lo que descifra, lo que percibe, lo que entiende, lo que asimila. Esa es la conciencia. Ahora bien, hay niveles de comprensión. Hay niveles básicos de comprensión y hay otros que son más elevados. Nosotros normalmente nos han dejado en el nivel básico de la comprensión. Hemos pagado un alto precio por esto porque lamentablemente no hemos podido sacar a tanta gente de la oscuridad ni de la penumbra mental. Al no salir tanta gente de la penumbra y de la oscuridad mental, no pueden ser efectivos en su ministerio, no pueden ser efectivos para Dios, no pueden ser efectivos para nada, porque lamentablemente están oscuros y todas las áreas donde debería haber luz, lo que hay es tinieblas. De manera que la maestría viene precisamente para despertar a esas conciencias. Hay que despertar el entendimiento, porque el entendimiento es lo que te va a conectar con Dios. Tú no puedes acercarte a alguien que tú no conoces. Tú no puedes interactuar con alguien que tú no conoces. Mientras más tú conoces a Dios, entonces mucho más elevado será tu nivel de entendimiento. Dios mío. God Almighty. Tome líquido como yo para que pueda digerirlo, ¿eh? Ahora bien, como la maestría viene precisamente a reestructurar cosas que se han ido, hay que entender algo muy importante, muy importante. Tu esencia es algo desconocido. Y ese desconocimiento de tu esencia se debe a que la sociedad donde tú vives te ha creado unos moldes y unas directrices que son las que te gobiernan, pero tu inconsciencia alimenta esas directrices que te lleven por el camino contrario. Por eso es que lamentablemente nosotros somos muy activos como iglesia, pero muy poco productivos, porque a nosotros no nos gobierna el espíritu, nos gobiernan las tendencias del mundo que se filtran en la iglesia, secularismo. Y ahí viene el otro problema, porque Pablo dijo, andad en el espíritu, pero nosotros no entendíamos a qué se refería. Es que en algún momento determinado, toda la oscuridad, toda la telaraña que existe en tu percepción, en tu entendimiento, en tu validación, ¿verdad? Tiene que ser quitada. Para poder conocer al Espíritu, andar con Él, se necesita una mente libre, una mente espiritual. Pero una mente espiritual no es la que más habla lengua, no es la que más brinca y danza. No. De hecho, el primer requisito para ser espiritual es ser educado y formado por el Espíritu, por Dios. No lo voy a repetir, lo voy a repetir. Una persona espiritual es aquella que ha sido formada y educada por el Espíritu. ¿Sabe por qué tenemos muchos analfabetos espirituales? Porque el Espíritu no los ha educado. Oh, por favor. Oh, Dios mío. El Espíritu no los ha educado. El Espíritu no los ha formado. El Espíritu no los ha perfilado. El Espíritu no le ha impartido, no le ha otorgado. Y como el Espíritu no ha hecho nada de eso, tenemos el problema que son analfabetos espirituales. Esto está fuerte aquí hoy. Esto está fuerte. Parece piedra, pero es maná. Lo cierto es que hay que tener una mente espiritual. 5. Ahí es que yo quiero llegar. Es que el espíritu de la maestría viene a quitarle el embotamiento a tu mente, Dios mío. Hay mentes embotadas que no fluyen. Están bloqueadas. Están débiles. Porque el entendimiento los tienen cauterizados.
el nivel de luz que debe llegar a su entendimiento no está llegando. Por lo tanto, no pueden saborear las mieles del Espíritu, porque el Espíritu te alimenta por el entendimiento. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Sí, el Espíritu trata de, va a tu mente y trata de insertar una verdad. Por eso los antiguos llamaban a esto fuerza oculta. Era cuando el Espíritu insuflaba y daba mensajes a tu mente, pero tú pensabas que eras tú que lo producía. No, era el Espíritu utilizando la mente de los profetas. Y ahí entonces hacemos la transición. Son los maestros proféticos. Dios, voy a hablar de eso en el otro video. Maestros proféticos. Estoy hablando de una categoría de maestros que tenían la habilidad de despertar a espíritus sedientos. Oh my God. Espíritus moribundos, espíritus famélicos deficientes, espíritus que se estaban carcomiendo. El diablo se los estaba comiendo vivos. Pero entonces de repente apareció un maestro profético con una enseñanza diferente, con una formación diferente, que nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque está trayendo a luz, está trayendo a esta existencia conocimiento que no habían. Dios, por favor, conocimiento que no existían en este plano, entraron por un maestro profético. Padre, en el nombre de Jesús, le estoy hablando a maestros proféticos que están dormidos. Ellos están dormidos, dando vueltas, pero yo le estoy hablando a sus espíritus. Ellos no quieren aceptar el llamado, pero yo le estoy hablando a sus espíritus. Ellos prefieren estar raneando como los animales que se arrastran, pero le estoy hablando a sus espíritus. Hoy en el nombre de Jesús le estoy hablando a esos espíritus para que despierten en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Señores, hasta aquí ha sido mi oportunidad hasta el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.